Hola, 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 muy buenos días, querido público, amigos de YouTube. Pues aquí tu amiga Luz nuevamente con la siguiente lectura de este maravilloso libro. Y bueno, pues como ya habíamos visto que ya terminamos así que de ver las 5 heridas, pues ahorita estamos viendo lo de curación de las heridas y la transformación de las máscaras. Entonces, pues ayer vimos varias situaciones, cómo se comporta pues cada persona según su herida, de las 5 heridas. Entonces cada quien tiene su forma de actuar y cada quien tiene su forma de expresarse, de moverse, de comer, de todo, ¿verdad? Bueno, pues ayer me quedé en esto y dice, en varias ocasiones durante las entrevistas he tenido la oportunidad de comprobar que una persona puede cambiar varias veces su forma de sentarse según lo que esté ocurriendo en ella. Consideremos el ejemplo de alguien que tiene las heridas de injusticia y de abandono. Cuando habla de problemas en su vida, su cuerpo se ablanda y la parte superior de su espalda se encorva, es decir, está en su herida de abandono. Algunos minutos después, cuando le hago una pregunta sobre un tema que no desea abordar, su cuerpo se endereza y se pone rígido y me responde que todo marcha bien. ¿Verdad? Entonces, ahora sí que cada quien su postura y pues ahora sí que cada herida pues tiene su propio, pues sí, cómo se expresa, cómo se siente, este, ahora sí que nos dice todo esto, ¿verdad? Dice, dice, podría continuar así con muchos otros ejemplos. Estoy segura de que los próximos meses podrás reconocer en qué momento tú mismo o alguno de tus conocidos lleva alguna máscara a partir de tus propias actitudes físicas y psicológicas y las de ellos. De esta manera sabrás cuál es el temor que vives en ese momento. También he observado un hecho muy interesante en relación con los temores. Durante la lectura de este libro habrás notado que he mencionado el temor más grande que tiene cada tipo de carácter. Lo que he podido observar al respecto es que la persona que lleva una máscara determinada no se percata de su temor, en tanto que quienes la rodean ven con facilidad que ella desea evitar a toda costa. Pues aquí nos hablaba, ¿no? Pues ahora sí que por ejemplo, el temor del huidizo, o sea, es el temor, dice, no sé, ahora sí que le da. No se da cuenta de que perdón, el pánico es el temor más grande del huidizo. No se da cuenta de él porque se eclipsa justamente antes de sentirlo y con frecuencia lo hace en situaciones en que podría sentirlo. Y por ejemplo, dice, la soledad es el temor más grande del dependiente. No lo ve porque se las ingenia para casi nunca estar solo. Y pues el de la libertad es el temor más grande del masoquista. No se cree ni se siente libre a causa de numerosas limitaciones y obligaciones que se impone. Sin embargo, sus conocidos lo consideran muy libre, ya que por general encuentra los medios y tiempo para hacer lo que decide hacer. Bueno, pues aquí también nos habla, ¿no? De que dice, la primera etapa para sanar una herida radica en reconocerla y aceptarla, sin estar necesariamente de acuerdo con el hecho de que existe. Aceptar significa mirarla, observar con detenimiento y saber que tener situaciones que solucionar forma parte de la experiencia del ser humano. No eres una mala persona solo porque algo te lastime. ¿Sí? Entonces aquí dice, ¿no? Que dice ser capaz de crearte una máscara para no sufrirlas ha sido un acto heroico, un acto de amor contigo mismo. La verdadera razón por la que no, nacemos en una familia o por lo que somos atraídos a personas que tienen la misma herida que nosotros es que un principio nos agradó el hecho de que los demás fueran como nosotros, o sea, para que nos entendieran, ¿verdad? Pero pues ahora sí que muchas veces, como dicen, un ciego no podía guiar a otro ciego, ¿verdad? Dice, bueno.
Mientras más tiempo esperemos para curar nuestras heridas, más se agravarán. Cada vez que vivimos una situación que despierta y toca una herida, nos añadimos una capa más. Es como una llaga que se agranda. Mientras más empeora, más temeremos que la toquen. Y así se vuelve un círculo vicioso que a la larga se convierte en obsesión, la de que todo el mundo existe para hacernos sufrir. Por ejemplo, la persona que es muy rígida verá injusticia en todas partes y se transformará en una perfeccionista excesiva. La persona muy huidiza a su vez se sentirá rechazada por todos y vivirá convencida de que nadie le puede amar, etcétera. La ventaja de reconocer nuestra o nuestras heridas es que finalmente emprenderemos el camino correcto. Antes actuábamos como la persona que va al médico para curar su hígado, cuando lo que padece son problemas cardíacos. Esta situación puede durar muchos años, como la del joven que intentaba encontrar una solución al rechazo que quería sentir sin que nada se lo solucione. Después de haber tocado lo que realmente lo lastimaba, estuvo en condiciones de solucionar su problema y de activar la curación de la herida. Cabe señalar que hay una diferencia entre llevar la máscara del dependiente y sufrir una dependencia afectiva. No solo las personas tienen la herida de abandono y por consiguiente la máscara del dependiente, sufren carencia afectiva. Cualquier persona, sin importar la herida, sufre. Puede ser dependiente en el plano afectivo porque nos volvemos dependientes, efectivos cuando sufrimos carencia afectiva y sufrimos carencia afectiva cuando no nos amamos lo suficiente. Por consiguiente, buscamos el amor de otros para poder convencernos de que es factible ser amados. Cada máscara existe precisamente para indicarnos que nos impedimos ser nosotros mismos porque no nos amamos lo suficiente. De hecho, recuerda que todos tus comportamientos relacionados con cada una de las máscaras son reacciones y no comportamientos basados en el amor a ti mismo. Pues sí. Antes de seguir adelante, resumiré las explicaciones de los 5 capítulos precedentes sobre el progenitor con el que generalmente se vive cada una de las heridas, lo cual es importante para poder sanarlas. Ahora sí que aquí vamos a ver pues ahora sí cada herida y pues vamos a ver qué es lo que, qué es lo que nos afecta más, ¿verdad? Dice, bueno, el rechazo se vive con el progenitor del mismo sexo. El huidizo se siente rechazado por la persona de su mismo sexo. La acusa de rechazarlo y siente más ira hacia ésta que hacia sí mismo. Sin embargo, cuando vive una situación de rechazo con una persona del sexo opuesto, se rechaza a sí mismo, lo cual le indica a sentir aún más ira consigo mismo. También es muy posible que crea sufrir rechazo en ciertas experiencias con personas del sexo opuesto, cuando en realidad se trata de abandono. Bueno, el abandono se vive con el progenitor del sexo opuesto, o sea, con la mamá. El dependiente se siente, digo, con la mamá si es que es un niño. El dependiente se siente fácilmente abandonado por las personas del sexo opuesto, lo cual lo induce a acusarla más que acusarse a sí mismo. Cuando sufre una experiencia de abandono con alguien de su mismo sexo, se acusa a sí mismo por no haber prestado la suficiente atención al otro o por no haber sabido cómo prestar la atención adecuada. Lo que con frecuencia percibe como una situación de abandono con las personas de su mismo sexo es en realidad rechazo. La humillación por lo general se vive con la madre, sea hombre o mujer quien la vive. El masoquista se siente humillado con facilidad con las personas del sexo femenino, además de que tiene
tiende a acusarlas si tiene una experiencia de humillación con alguien del sexo masculino. Se acusa a sí mismo y se avergüenza de sus comportamientos o pensamientos ante el otro. Esta herida puede vivirse excepcionalmente con el padre, si fue éste quien se ocupó de las necesidades físicas del niño, le enseñó a comportarse, a comer, a vestirse, etcétera. Si este es tu caso, debes invertir femenino por masculino en lo antes escrito. Y la traición se vive con el progenitor del sexo opuesto. El controlador se siente fácilmente traicionado por las personas del sexo opuesto y tiende a acusarlas por el dolor o las emociones que siente. Cuando vive una experiencia de traición con alguien del mismo sexo, se acusa a sí mismo y se reprocha no haber anticipado esta experiencia para poder evitarla. Es muy probable que lo considera traición por parte de las personas de su mismo sexo, sea en realidad una experiencia que activa su herida de injusticia. Fíjense nada más. También la injusticia entra aquí. La injusticia se vive con el progenitor del mismo sexo. El rígido sufre la injusticia con las personas de su mismo sexo y las acusa de ser injustas con él. Si enfrenta una situación que considera injusta con alguien del sexo opuesto, no lo acusará, sino que se acusará a sí mismo de ser injusto o incorrecto. Hay muchas posibilidades de que esta experiencia de injusticia con las personas del sexo opuesto sea más bien de traición. Si sufre mucho, puede incluso sentir ira mortal. Mientras más nos dañen estas heridas, más normal y humano será reprochar al progenitor que creemos responsable de habernos hecho sufrir. Más adelante desahogaremos este rencor o este odio en las personas del mismo sexo que los progenitores que nos dañaron. Es normal, por ejemplo, que una joven odie a su padre porque siempre la ha hecho sentirse rechazado y que con el tiempo transfiera este odio a los hombres o a su hijo, quien se sentirá rechazado. Reprochamos de manera inconsciente a este progenitor por tener esa misma herida y se transforma en un modelo ante nuestros ojos que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Nuestra preferencia también inconsciente será tener otro modelo, lo que obedece al rechazo por asemejarnos a él, ya que nos desagrada lo que vemos reflejado. Fíjense, son ahí donde hablamos, ¿no? Que son nuestros espejos, ¿no? Lo que no nos gusta de otra persona, pues eso nosotros lo traemos, ¿verdad? Las heridas no pueden sanarse más que con un perdón verdadero a nosotros mismos y a nuestros padres. Sin embargo, no importa cuál de las 5 heridas vivamos con las personas del sexo opuesto o con el progenitor que consideremos responsable de ella, pues nosotros mismos nos reprochamos por ello. Tendemos a castigarnos mediante un accidente indirecto o con algo que físicamente nos hace daño. El humano cree que el castigo es un medio para expiar su culpabilidad. En realidad, la ley espiritual del amor afirma todo lo contrario. Mientras más nos creamos culpables y más nos castiguemos, con mayor frecuencia traeremos el mismo tipo de situaciones. Esto significa que mientras más nos acusemos, más volveremos a enfrentar los mismos problemas. Por lo tanto, sentirse culpable dificulta el perdón, que es una etapa importante hacia el proceso de curación. Además de culpabilidad con frecuencia, sentimos vergüenza cuando nos acusamos de haber herido a alguien o cuando alguien nos acusa de haberlo hecho sufrir. La, o- la o las heridas que no hemos llegado a aceptar. En el capítulo sobre la herida de humillación hablé de vergüenza, porque es el rasgo más evidente en el masoquista. Si bien todo en el mundo
Si bien todo el mundo siente vergüenza en uno u otro momento, esta, esta es mucho más intensa cuando no aceptamos que hacemos padecer a otros la misma experiencia que no queremos que nos haga sufrir. Cuando se cometen abusos graves que en ocasiones llegan a violencia, significa que las personas causantes tienen heridas que les dañan a tal grado que han perdido el control. Por este motivo suelo decir, no hay personas malvadas en este mundo, sino las solo personas que sufren. No se trata de justificarlas, sino de aprender a tenerles compasión, ya que condenarlas o acusarlas no les ayudará. Sí, no, y aquí en esto es muy, muy importante, ¿no? Que muchas veces vemos a personas que hacen pues barbaridades, ¿verdad? Que son personas que, ahora sí se hablo algo fuerte, ¿no? Violadores, gente que, pues que hace daño, que les hace daño a los animalitos, que, pues vemos cosas así, por ejemplo, en las noticias, ¿no? De que les gusta hacer daño a otras personas, que les gusta robar, que les gusta hacer muchas cosas, así dañar a otras personas, pero pues muchas veces decimos, ay, qué malo, ay, ¿cómo es posible? O así, o por personas, ¿no? Que llegan a, pues, a suicidarse, ¿no? Y decimos, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo en ese momento, en qué valor, ¿no? Pero en realidad, pues no sabemos, no sabemos qué herida traía dentro de su corazón, qué fueron los motivos tan graves, tantas cosas que le hayan pasado en su vida pues para comportarse así, ¿verdad? Y por eso aquí nos dicen, ¿no? Que nosotros debemos de observar, ver nuestras heridas para ver qué es lo que traemos para poder sanarlas. Pero primero hay que reconocerlas y saber en realidad qué fue lo que tanto nos afectó y que ya no queremos que eso siga avanzando, ¿no? Y por ejemplo, nosotros como madres o como padres, pues tratar de curar esas heridas para que no se las transmitamos a nuestros hijos y así a nuestros nietos y de generación en generación tenemos que cortar toda esa, ahora sí de tajo eso que hemos pasado para que no se vuelva a repetir en la vida, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que tenemos que hacer nuestra autoobservación para ir sanando estas heridas que nos han dañado durante nuestra vida y que si no las sanamos, pues las seguiremos cargando, como les decía ayer, hasta la muerte, ¿no? O sea, no sanamos y a lo mejor hasta volvemos a repetir historia, ¿no? Vamos a volver a regresar a este planeta a poder sanar esta herida que no pudimos sanar en esta vida que tenemos. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos. Mañana continuaremos con la herida, con la curación. Y pues les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en mi lectura. Denme un like si les gustó, compartan si creen que esto le pueda servir a alguien. Y pues mañana nos estaremos viendo en la próxima lectura. Ya casi llegamos al final. Gracias, gracias, gracias.